Mi esposa infiel me dijo, anda ya, múdate, pensando que le rogaría. Me fui. Días después, su padre irrumpió en su casa gritando, ¿sabes lo que acaba de hacer? ¿Sabes lo que dicen de los planes mejor trazados? Sí, bueno, nadie te cuenta lo que pasa cuando los planes de tu esposa implican tener relaciones a tus espaldas mientras te esfuerzas en la oficina, creyendo que están construyendo algo juntos. Se llamaba Sofía Mercer, y déjame decirte algo. Esa mujer mentía con más precisión que un político en época electoral. Mi esposa. Al menos, eso creía hasta que encontré esos mensajes nocturnos que iluminaban su teléfono como un maldito árbol de Navidad, y capté esas llamadas susurradas que intentaba esconder en el baño a las 2 de la mañana. Ahora bien, no voy a quedarme aquí fingiendo ser una especie de santa. Todos tenemos nuestros defectos, nuestros puntos ciegos, nuestros momentos en los que somos más tontos que una caja de piedras. Pero cuando pillas a tu mujer riéndose como una colegiala por los mensajes de otro tío mientras estás ahí sentado, viendo Netflix, comiendo comida china a domicilio un martes por la noche como si fuera una fantasía de felicidad doméstica, bueno, ahí es cuando la realidad llama a la puerta con fuerza. La cosa es que no grité, no monté un berrinche como la reina del drama de un reality, no busqué a su amante para retarlo a una pelea ridícula en un aparcamiento. No. Solo esperé. Porque a veces, lo más inteligente es no hacer absolutamente nada mientras piensas en tu próximo movimiento. Y vaya si me esperaba un movimiento. Esa mañana en particular empezó como cualquier otra en nuestro pequeño reino suburbano de mentiras. El café preparándose, los pájaros cantando afuera, toda la falsa vida doméstica. Sofía estaba allí de pie en la cocina con esa bata vieja y raída que se negaba a tirar. Esa que la hacía parecer como si hubiera pasado por una licuadora en modo destructor de relaciones. Estaba cortando una manzana con precisión quirúrgica, cada corte deliberado y afilado, como si estuviera practicando para algo más grande. ¿Su sonrisa burlona? Esa debería haber sido mi primera señal de que el día estaba a punto de torcerse. Adelante, márchate, dijo, sin mirarme a los ojos. No dejaba de cortar esa maldita manzana como si le debiera dinero. La naturalidad con la que lo decía, como si me pidiera que pasara la sal o sacara la basura, fue lo que realmente me impactó. Sin emoción, sin vacilación, solo frío cálculo, envuelto en la rutina matutina. Aquí es donde la mayoría de los hombres habrían perdido la cabeza. Empezarían a gritarle como lo habían dado todo en la relación, como habían sido fieles. Como ella estaba desperdiciando años de matrimonio por un amante que probablemente ni siquiera sabía deletrear, compromiso si le leías las primeras 7 letras. La mayoría habría rogado, suplicado, prometido cambiar, ser mejor, recuperarla con grandes gestos, flores y toda esa basura de tarjetas Hallmark. Pero mira, eso era exactamente con lo que contaba. Sofía pensó que rogaría, que me derrumbaría como un desastre patético, que lucharía por ella como si fuera un premio que valiera la pena ganar. Pensó que me aferraría a ella como un salvavidas en un barco que se hunde, desesperado, ahogándome y dispuesto a hacer lo que fuera para conservar lo que teníamos. La forma en que me miraba de reojo mientras destrozaba la manzana me lo dijo todo. Estaba esperando el espectáculo, el colapso, el momento en que le demostrara que perderla me destruiría. En cambio, terminé mi café, solo, sin azúcar, porque ya no soy un niño, dejé la taza con la calma que da la certeza absoluta y subí a nuestra habitación. Nuestro dormitorio. Eso iba a cambiar enseguida. Saqué del armario mi vieja bolsa de lona de la infantería de marina, la que llevaba acumulando polvo desde que cambié las botas de combate por los trajes de oficina. Todavía olía ligeramente a arena del desierto y a decepción, pero era sólido y confiable. Dos cosas que, al parecer, ya no eran comunes en mi matrimonio. Empaqué metódicamente, sin prisas ni dramas. Ropa bien doblada y apretada, como nos enseñaron en el entrenamiento básico. Artículos de aseo. Algunos libros. Los documentos importantes que guardaba en el cajón de mi escritorio. Todo el tiempo, oía a Sofía moviéndose abajo, probablemente esperando que bajara corriendo en cualquier momento, listo para humillarme, negociar y prometerle ser un mejor esposo. El hecho de que no hiciera ruido, que no estuviera dando tumbos tirando cosas ni azotando cajones, probablemente la confundió muchísimo. Porque en su mente, yo debía estar devastado. Destrozado.
Lo que no entendía era que llevaba meses, quizá años, así. Esos mensajes nocturnos, esos recados misteriosos, esas veces que llegaba a casa oliendo a colonia ajena y decía que era por haber abrazado a un compañero de trabajo. Todo eso había ido matando poco a poco lo que quedaba del hombre que creía en el feliz para siempre. Para cuando decidió retorcer el cuchillo con su pequeña actuación en la cocina, yo ya estaba muerto por dentro. Solo lo estaba haciendo oficial. Cerré la cremallera de la bolsa de lona con un sonido que parecía la sentencia definitiva, eché un último vistazo a la habitación que antes me parecía mi hogar y ahora parecía la escena de un crimen. La cama que habíamos compartido, la cómoda con su maquillaje esparcido encima, como evidencia de una vida que ya no reconocía. Las fotos enmarcadas de nosotros de tiempos mejores, cuando sus sonrisas no eran calculadas y mi confianza no era broma. Cuando bajé las escaleras con el bolso al hombro, Sofía seguía en la cocina. Pero ahora no estaba cortando nada. Ella estaba allí de pie, con los brazos cruzados, esperando. La sonrisa seguía ahí, pero ahora parecía un poco menos segura. Un poco más forzada. ¿Eso es todo?, preguntó, como si no pudiera creer que realmente lo estuviera haciendo. Eso es todo. Confirmé, dirigiéndome a la puerta principal. Y fue entonces cuando su sonrisa empezó a flaquear. Solo una pequeña grieta en la fachada, como hielo que empieza a romperse bajo presión. Porque de repente era real. No le rogaba. No luchaba. No le daba la satisfacción de una escena emotiva que pudiera usar para justificar la historia que ya había inventado para sus amigos y familiares sobre cómo se derrumbó nuestro matrimonio. Ya me iba. Limpio. Sencillo. Final. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue su expresión. Confusión mezclada con algo que podría haber sido pánico. Como si acabara de darse cuenta de que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a un juego completamente diferente. Y, amigo, mi juego apenas estaba empezando. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que te das cuenta de que has estado jugando a largo plazo sin siquiera darte cuenta? Sí. Bueno, abróchate el cinturón, querida, porque eso fue exactamente lo que pasó cuando metí mi mochila en la parte trasera de mi camioneta y empecé a conducir hacia el único lugar que Sofía ya ni siquiera sabía que existía en mi mundo. Conduje directo a Riborton. Ese pueblito insignificante a unos 45 minutos de la ciudad donde la gente normal va a desaparecer o a morir de aburrimiento. Lo que ocurra primero. La mayoría ni siquiera lo llamaría pueblo, en realidad. Es más bien un conjunto de edificios que se perdieron camino a un lugar más importante y simplemente decidieron quedarse allí por despecho. La población podría ser de 800 habitantes en un buen día, cuando todos están sobrios y el encargado del censo no tiene resaca. Pero algo de Riborton lo hacía perfecto para alguien como yo, era barato, tranquilo y, lo más importante, era mío. Verás, hace unos 3 años, cuando Sofía estaba en una de sus etapas de autodescubrimiento, que al parecer incluía muchas clases de yoga y catas de vino con sus amigas, hice una pequeña inversión. Nada del otro mundo. Nada que saliera en nuestros extractos bancarios conjuntos ni que levantara sospechas durante nuestras conversaciones mensuales sobre dinero, donde fingía preocuparse por nuestro futuro financiero mientras planeaba en secreto gastar nuestros ahorros en otra reforma de la cocina. El apartamento estaba en un viejo edificio de ladrillo que parecía haber tenido mejores días durante la administración Carter. Para historias de gloria pasada, con una escalera de incendios que probablemente infringía unos 17 códigos de seguridad y ventanas que vibraban al pasar los camiones. Pero era sólido, privado y completamente fuera del radar de Sofía, lo que hacía que valiera cada centavo del alquiler baratísimo que había estado pagando en efectivo durante los últimos 3 años. Subí esas escaleras chirriantes hasta el 3er piso, con las llaves tintineando en mi mano como una especie de campana de la libertad. Apartamento 3B, mi pequeño trocito de independencia que había estado alimentando y regando como un jardín secreto. El casero, un viejo cascarrabias llamado Murphy que parecía tallado en cecina y humo de cigarrillo, nunca hacía preguntas. Pago en efectivo el primer día de cada mes. Sin alquiler. Sin papeleo. No se requieren firmas de esposas. Hermoso en su simplicidad. El lugar estaba exactamente como lo dejé hace 2 meses cuando pasé a pagarle a Murphy y a ver cómo estaban las cosas.
La simpleza no alcanzaba para describirlo. Hablamos del equivalente en muebles a la celda de un monje. Solo una cama que había visto décadas mejores, una mesa de madera que se tambaleaba al estornudar cerca y una silla que rescaté de la acera el día de la basura. Todo el sistema gritaba, paquete básico para divorciados, pero era funcional, y lo más importante, era completamente invisible para la mujer que creía haberme echado de mi único hogar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, y con interesante quiero decir, caramba, al parecer, más allá de mí había algún tipo de genio estratégico. Porque escondido en un rincón de este armario glorioso, llamé a un apartamento con algo que le habría helado la sangre a Sofía si se hubiera enterado. Un archivador de acero que subí yo mismo por esas escaleras hace unos 2 años. Ahora, la mayoría de la gente guarda sus documentos importantes en una elegante oficina en casa o en una caja de seguridad del banco, donde todo es oficial, está documentado y es totalmente accesible para los cónyuges durante los complicados trámites de divorcio. Pero yo no. No, señor. Guardaba las cosas realmente importantes aquí en Riverton, en un archivador que parecía de una oficina gubernamental de los años 70, con esa pintura gris industrial que delataba documentos clasificados. Saqué mis llaves y abrí esa hermosa cosa, y déjenme decirles que el sonido de esos cajones metálicos al abrirse fue como música para mis oídos. Cada cajón estaba etiquetado con mi propio sistema, impuestos, seguros, asuntos del trabajo, y luego el cajón bueno. El cajón que importaba. El que marcaba los contratos y escrituras con mi letra garabateada. La mayoría de la información que contenía era rutinaria, viejos contratos de trabajo, la escritura de una pequeña cabaña que había comprado en el norte antes de conocer a Sofía, algunos documentos de inversión de mis mejores tiempos financieros. Pero enterrado allí, entre un montón de pólizas de seguro y algunos viejos papeles de baja militar, estaba el documento que estaba a punto de cambiarlo todo. Un acuerdo de servidumbre que la mayoría de la gente habría olvidado, archivado e ignorado como las declaraciones de impuestos del año pasado. Pero lo recordé. ¿Cómo lo recordaba? El tramo de grava que conducía a la granja de la familia Mercer. Ese pequeño camino rural que parecía tan inocente y permanente, como si hubiera estado allí desde la adolescencia de Dios, no era propiedad de los Mercer, no era propiedad compartida ni ningún tipo de acceso comunitario que todos asumieran que funcionaba como una vía pública. No. Ese camino, con sus 3 kilómetros de gloria polvorienta y llena de baches, pertenecía a un tal Daniel Cross. No compartido. No temporal. No, lo averiguaremos más tarde. ¿Mío? Totalmente mío, legalmente mío. ¿Y lo mejor? Sofía no tenía ni idea. Ninguno lo hizo. Mira, eso es lo que pasa con la gente que se cree más inteligente que los demás. Dejan de prestar atención a los detalles. Se enfrascan tanto en sus grandes planes, sus aventuras secretas y sus planes de rehacer sus vidas que se olvidan del aburrido papeleo que realmente gobierna el mundo. Mientras Sofía estaba ocupada escribiéndole mensajes a su novio y planeando mi destrucción emocional, yo estaba sentado sobre una dinamita legal que podría arruinar el sustento de toda su familia. La ironía era tan hermosa que casi me hizo reír a carcajadas en ese pequeño y estrecho apartamento. Allí estaba ella, creyendo que me había manipulado, creyendo que me había sacado de su vida con precisión quirúrgica. Mientras tanto, yo tenía las llaves del reino en el que ella ni siquiera sabía que vivía. Saqué el acuerdo de servidumbre y lo extendí sobre mi mesa tambaleante como si estuviera planeando una campaña militar. El lenguaje estaba claro y conciso. Derechos de acceso, responsabilidades de mantenimiento y propiedad legal claramente definidos. Sin lagunas, sin zonas grises, sin margen para malas interpretaciones. La fría y dura realidad legal decía que Daniel Cross era el único dueño del camino de entrada y salida de la granja de la familia Mercer. Sofía pensó que me había echado de su mundo, que me había echado con el rabo entre las piernas como a un perro apaleado. Lo que no sabía era que yo seguía manteniendo la válvula de ventilación de su familia, y yo apenas empezaba a pensar si quería cerrarla. El juego había cambiado, y ella ni siquiera sabía que seguíamos jugando. ¿Sabes que dicen que la retrospectiva es la clave? Pues bien, déjame decirte que, sentado en ese apartamento destartalado, mirando un papel de hace 10 años, mi visión era clarísima por primera vez en años. Porque ese acuerdo de servidumbre no era un simple documento cualquiera,
Era una máquina del tiempo que me transportó a cuando realmente me importaban la familia Mercer y sus problemas. Cuando era joven, estúpido y creía que hacer lo correcto realmente significaba algo. Hace 10 años, era Daniel Cross, el ambicioso trepador corporativo con más dinero que sentido común y un complejo de héroe del tamaño de Texas. Recién salido de mi primer gran ascenso, ganando una buena cantidad de dinero por primera vez en mi vida y saliendo con la mujer más hermosa que jamás había visto. Sofía no solo era guapísima. Era esa peligrosa combinación de inteligencia y dulzura que hace que un hombre olvide todas las advertencias de sus amigos sobre tomarse las cosas demasiado en serio demasiado rápido. La granja de su familia era un pintoresco retazo de la cultura americana que parecía sacado de una postal que promocionaba la vida sencilla. Ondulantes campos verdes, un granero rojo que parecía rojo en lugar de oxidado como la mayoría de las granjas, y una casa de campo que proclamaba valores familiares sanos desde cada tabla desgastada. El tipo de lugar que hacía que un chico de ciudad como yo pensara que, después de todo, la vida en el campo tenía su encanto. Pero lo que pasa con las postales es que no te muestran lo feo. No te muestran la primavera infernal que casi destruyó todo lo que los Mercer habían construido durante 3 generaciones. Empezó con las tormentas. No solo las típicas lluvias primaverales que lo embellecen todo, sino ese clima bíblico que te hace preguntarte qué hiciste para enfadar a la madre naturaleza. Semana tras semana, la lluvia convertía el mundo en un gigantesco lodazal, seguida de vientos que podrían haber desalojado pequeñas edificaciones si se lo hubieran propuesto. Y justo en medio de todo ese caos meteorológico estaba la carretera, la única vía de acceso a la propiedad de Mercer. Esa pequeña franja de grava que había servido fielmente a la familia durante décadas, de repente decidió que ya había tenido suficiente. La tormenta lo convirtió en algo parecido a la superficie de Marte después de un día particularmente malo. Un tramo de 3 kilómetros de trincheras, deslaves y charcas de lodo, tan profundo que podría tragarse una camioneta entera. Completamente intransitable. Fin del juego. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo dependientes que son las granjas de sus caminos de acceso hasta que estos desaparecen. No es como si se pudiera simplemente tomar la ruta panorámica cuando hay ganado que alimentar, cultivos que cosechar y compradores que necesitan sus entregas a tiempo. Cuando tu camino se va al garete, toda tu operación se va con él. Los Mercer perdían dinero a más velocidad que una arteria cercenada. Los camiones de reparto no podían entrar. Los camiones de grano no podían salir. Los proveedores de equipos desistieron después de que el tercer camión se atascara hasta el eje en lo que solía ser una carretera. Los trabajadores comenzaron a reportarse enfermos en lugar de enfrentarse a la lodosa pista de obstáculos solo para llegar al trabajo. Toda la operación se estaba yendo al garete. Y Richard Mercer, el padre de Sofía, el granjero tenaz que había sobrevivido a sequías, inundaciones, caídas de la bolsa y probablemente algunas plagas de langostas, empezaba a parecer desesperado. Fue entonces cuando Sofía vino a mí con lágrimas en los ojos y esa mirada que me hacía querer arreglar todo lo que andaba mal en el mundo. Llevábamos unos 8 meses de novios, y yo ya estaba pensando en anillos, lugares para la boda y toda esa basura de finalmente felices, que parece tan importante cuando estás convencido de haber encontrado a tu alma gemela. Papá lo está perdiendo todo, dijo, acurrucada en mi sofá como un gatito herido. La carretera está completamente destruida, y el condado dice que tardarán meses en aprobar los fondos para las reparaciones. No podemos esperar tanto. La granja no puede sobrevivir tanto. Y ahí estaba yo, Daniel Cross, un caballero excepcional, con una cuenta de ahorros lo suficientemente grande como para marcar la diferencia, recién salido de un ascenso que había disparado mi salario a la estratosfera, viviendo en un piso de soltero que costaba más al mes que la mayoría de la gente, y de repente, ante la oportunidad de ser el héroe del drama familiar de mi novia. Así que, naturalmente, hice lo que cualquier idiota enamorado con más dinero que cerebro haría. Me metí en ese lío con los pies en la tierra y la chequera abierta de par en par. ¿Cuánto?, pregunté, porque al parecer eso es lo que se considera romance cuando eres un ejecutivo intentando impresionar a la hija de un granjero. La cifra que me dio Richard habría hecho que a cualquiera se le atragantara el café. Estamos hablando de reconstruir 3 kilómetros de carretera desde cero, grava nueva, drenaje adecuado, todo. No es precisamente calderilla, ni siquiera para alguien que gana mi sueldo. Pero no lo dudé,
ni siquiera fingí pensarlo, ni pedí tiempo para considerar mis opciones. Adelanté cada centavo, escribí el cheque allí mismo, en la mesa de la cocina de los Mercer, mientras Richard me miraba como si acabara de obrar un milagro. El equipo de carretera llegó el lunes siguiente por la mañana, transformando esa zona de desastre en algo parecido a la civilización. Pero aquí es donde mi yo del pasado mostró un destello de inteligencia que mi yo actual tuvo que admirar. No entregué el dinero como si fuera una obra de caridad. No, señor. Me aseguré de que hubiera papeleo. Papeleo legal que explicaba claramente lo que obtendría a cambio de financiar su salvación. Richard Mercer, bendito sea su corazón, cedió el acceso total a esa carretera sin pestañear. ¡Caramba! Estaba prácticamente mareado con todo el asunto. Me dio una palmada en el hombro como si fuéramos viejos amigos de copas y dijo, con esa risa estruendosa suya, si pagas todo, por mí, puedes ser dueño de toda la maldita carretera. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los abogados redactaron el acuerdo de servidumbre. Richard lo firmó con gran pompa y Daniel Cross se convirtió en el propietario legal de la única vía de entrada y salida de la propiedad de Mercer. En aquel momento, me pareció una decisión comercial inteligente, envuelta en la lealtad familiar. Una inversión en mi futuro con Sofía, una forma de proteger nuestros intereses y, al mismo tiempo, ayudar a quienes pensaba considerar mi familia. En aquel entonces, pensé que era una inversión en amor, en construir algo permanente con la mujer de mis sueños. Ahora, sentado en mi apartamento secreto, mirando ese mismo papel, me di cuenta de que en realidad era la cuchilla que había estado afilando durante una década sin siquiera saberlo. Qué curioso cómo funcionan las cosas, ¿verdad? A veces el universo te da justo a la persona indicada en el momento justo, y serías un completo ingenuo si no lo aprovecharas. Sentado en mi escondite de Riverton, con ese acuerdo de servidumbre desplegado como un mapa del tesoro, sabía que necesitaba la ayuda de alguien que entendiera el delicado arte de convertir documentos legales en armas financieras. Por suerte, tenía precisamente a esa persona en mi lista de contactos, Evan Ross. Vaya, ese nombre debería venir con una etiqueta de advertencia, y quizás algún tipo de traje de protección. Habíamos sido compañeros de piso en la universidad, dos chicos ambiciosos de ninguna parte que se habían unido por la pizza a altas horas de la noche, la cerveza barata y la ilusión compartida de que íbamos a conquistar el mundo antes de cumplir los 30. La diferencia era que, mientras yo seguía el camino corporativo, ascendiendo posiciones, besando traseros, yendo a lo seguro con mis camisetas de prensa y corbatas perfectamente anudadas, Evan se volvió completamente depredador en cuanto se graduó. Mientras yo aprendía a desenvolverme en la política de oficina y los informes de gastos, Evan estaba construyendo un imperio, un negocio de terrenos a la vez. Empezó con poco, comprando propiedades en dificultades a personas demasiado desesperadas o demasiado estúpidas para saber cuánto valían. Luego se hizo más grande, más viejo, más cruel. Para cuando cumplió 30, era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales en 3 condados y tenía una reputación que hacía que hombres adultos revisaran sus carteras cada vez que entraba en una habitación. Lo bueno de Evan era que nunca fingía ser otra cosa que lo que era. Un tiburón con traje caro que podía oler la sangre en el agua a 3 estados de distancia. Nada de falsas amistades, nada de falsa compasión por la gente a la que arrolló en su camino a la cima. Simplemente una crueldad pura y eficiente, envuelta en encanto, que podría convencer a un pez de comprar una bicicleta si el precio era justo. Perfecto para lo que tenía en mente. Saqué mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar su número. No había hablado con él en unos 6 meses. Desde aquella incómoda fiesta de Navidad donde Sofía se pasó toda la noche haciendo comentarios pasivo-agresivos, sobre cómo algunas personas priorizan el dinero sobre las relaciones. Qué curioso cómo se veía ahora, considerando que había estado priorizando el pene de otra persona sobre nuestro matrimonio. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestase esa voz familiar, suave como el whisky añejo y el doble de peligrosa. Danny Boy, dime que llamas porque por fin te cansaste de jugar a las casitas y quieres ganar dinero de verdad. El mismo Evan de siempre. Directo al grano, sin tonterías. Y de alguna manera siempre logrando sonar como si supiera algo que tú no sabías. Lo cual, para ser justos, solía ser así. De hecho, Evan, te llamo porque tengo algo que puede hacerte rico y hacer que algunos sean muy, muy miserables.
La pausa al otro lado de la línea estaba cargada de posibilidades. Casi podía oír cómo giraba su mente calculadora, analizando escenarios y márgenes de beneficio, y todas las deliciosas maneras en que podía convertir mi dolor en su ganancia. Te escucho, dijo, y esas dos palabras tenían el peso de un hombre que había ganado millones escuchando las oportunidades adecuadas, en el momento oportuno. ¿Recuerdas la granja Mercer de la que te hablé? ¿La casa de la familia de mi esposa? ¿La de la hija princesa remilgada que se cree demasiado buena para nosotros, los trabajadores? Sí, lo recuerdo. ¿Y qué? Incluso entonces, Evan había descubierto la dulzura de Sofía. Guy tenía un radar para la gente falsa más preciso que la seguridad del aeropuerto. Debería haberlo escuchado hace años. Pero el amor te hace sordo a los buenos consejos y ciego a las señales de alerta del tamaño de Texas. Bueno, resulta que soy dueño de su salvavidas, y me acaban de echar del paraíso. ¿Te interesa una pequeña aventura inmobiliaria con un toque de justicia poética? Ahora tienes mi atención. Sigue hablando. Así que le conté. Todo. Sobre el camino, el acuerdo de servidumbre, la propiedad legal que nadie recordaba que existía. Sobre las infidelidades de Sofía, su petulante desdén esa mañana. Como esperaba que regresara arrastrándome, suplicando por un poco de su atención. Sobre cómo la granja de la familia Mercer dependía completamente de una franja de grava que me pertenecía por completo. Cuando le expliqué que su único acceso, el camino que conectaba su propiedad con el resto de la civilización, era mío y podía hacer lo que quisiera, la risa de Evan fue aguda y ávida, como la de un lobo que acaba de ver a un ciervo herido. ¿Su único acceso? ¿Y es tuyo? No es una servidumbre compartida, no es algo del condado, sino la propiedad real. Exactamente. Control total. Puedo bloquearlo, ponerle peaje o convertirlo en un maldito estacionamiento si quiero. Dios mío, Danny. Eso no es solo influencia, es una opción nuclear. Podrías estrangular toda su operación sin violar una sola ley. Y ahí fue cuando supe que había llamado al indicado. Porque mientras la mayoría de la gente habría empezado a hablar de ética, relaciones familiares y hacer lo correcto, Evan fue directo a la hermosa simplicidad de la situación. Los tenía agarrados del cuello y la ley estaba de mi parte. ¿En qué estás pensando?, preguntó, y pude oír la emoción creciendo en su voz como la de un niño en la mañana de Navidad. Pienso que no quiero ser el malo de esta historia. Prefiero venderle este problema a alguien especializado en resolver este tipo de problemas. Por el precio justo, claro. Por supuesto. Y el nuevo propietario de este inmueble estratégico podría decidir que los caminos privados requieren ciertos gastos operativos, cuotas de mantenimiento, costos de seguridad y quizás estudios de impacto ambiental que podrían tardar meses en completarse. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando, sí. Y si este hipotético nuevo propietario fuera, por ejemplo, Redline Development, que siempre busca adquisiciones estratégicas de propiedades, bueno, sería un negocio inteligente. Redline Development, la empresa de Evan, y el nombre que había estado enriqueciendo a los promotores y haciendo miserables a los propietarios durante casi una década. Se especializaban en encontrar los puntos de presión en la vida de los demás y exprimirlos hasta que surgía algo rentable. A los pocos minutos de explicarle la situación, se adentró. No solo interesado, ni siquiera considerándolo, sino completamente, con entusiasmo y sin piedad. Su empresa se encargaría de la transferencia, lo haría todo limpio, legal y absolutamente a prueba de balas. Los Mercer despertarían una mañana y descubrirían que su mundo había cambiado y que no habría nada que pudieran hacer al respecto. ¿Cuándo hacemos esto?, preguntó Evan. Pronto, dije. Muy pronto. Hay algo hermosamente definitivo en el sonido del sello de un notario al golpear el papel. Ese golpe sólido y metálico que dice Game Over, en un idioma que hasta los abogados entienden. Y déjame decirte, cuando estás sentado en una oficina olvidada por el tiempo, viendo cómo el mundo de tu futura exesposa se desmantela legalmente firma a firma, ese sonido es más dulce que un coro gospel un domingo por la mañana. La notaría que Evan había elegido era justo el tipo de lugar donde esperarías que un tipo como él llevara a cabo sus negocios sucios. Un pequeño y estrecho local, encajado entre una casa de empeños y un lugar que anunciaba "Compramos oro", en letras de neón que parpadeaban como un latido moribundo.
El tipo de establecimiento especializado en solucionar problemas y guardar registros que a nadie se le ocurriría buscar. En el interior, la decoración era lo que podríamos llamar burocráticamente angustiada. Archivadores desparejados que parecían haber sobrevivido al menos a 2 administraciones gubernamentales. Iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran estar muriendo de tuberculosis. Y una alfombra que había perdido toda pretensión de tener un color real en algún momento de la era Clinton. Todo el lugar olía a café rancio, desesperación y los sueños de quienes habían aprendido que a veces el sistema funciona exactamente como se supone que debe funcionar, pero no para ti. Perfecto para lo que necesitábamos lograr. Evan apareció luciendo como un millonario, que probablemente era lo que había ganado antes de comer ese día, con un traje a medida que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente, zapatos que podrían haber sido espejos y esa sonrisa de tiburón que había estado separando a los tontos de su dinero desde que estábamos en la universidad. Entró en esa destartalada oficina como si fuera suya, y conociendo a Evan, probablemente ya lo era para cuando salimos. Danny, chico, dijo, deslizándose en la silla de vinilo agrietada frente a mí como si se estuviera preparando para el mejor espectáculo del mundo. ¿Listos para hacer magia? La notaria era una mujer esquelética que parecía haber estado procesando papeleo desde la invención de la tinta. Gafas gruesas, cabello canoso recogido tan apretado que parecía una cirugía estética, y la expresión que indicaba que había visto toda la estupidez humana y no le impresionaba nada. La señora Henderson, según la placa en su escritorio, tenía el porte de quien lleva tanto tiempo atestiguando los errores ajenos que ya nada le sorprende. S.R. Cross, dijo con una voz que parecía marinada en cigarrillos y decepción. Entiendo que está transfiriendo la propiedad de un acuerdo de servidumbre a la LLC del señor Ross. Así es, dije, sacando el documento original que había estado guardado en mi archivador como un arma cargada durante la última década. Transferencia total de los derechos de propiedad del camino de acceso a la propiedad de Mercer. Evan se recostó en su silla y juro que pude ver signos de dólar reflejándose en sus ojos como si fueran un personaje de dibujos animados. Ya estaba calculando los ángulos, calculando con exactitud cuánta presión podría ejercer antes de que algo se descontrolara. El hombre era un artista, y la familia Mercer estaba a punto de convertirse en su obra maestra. La propiedad en cuestión, continuó la señora Henderson, entrecerrando los ojos al leer los documentos a través de sus gruesas gafas, parece ser un camino privado que da acceso exclusivo a una explotación agrícola. ¿Es correcto? Acceso exclusivo. Repitió Evan, saboreando las palabras como si fueran vino fino. Queriendo decir que si algo le pasara a esa carretera, problemas de mantenimiento, de seguridad, de cumplimiento ambiental, bueno, eso sería un gran inconveniente para quienes dependen de ella. La notaria lo miró con esa expresión que indicaba que ya había oído ese tono antes, normalmente justo antes de que la vida de alguien se desmoronara. Pero a la señora Henderson no le pagaban para juzgar, solo para oficializar las cosas. Y en Estados Unidos, se puede estafar a la gente legalmente siempre que se tenga la documentación en regla. La transferencia parece estar en orden, dijo, sacando su sello como si fuera una Excalibur. Señor Cross, usted transfiere todos los derechos, propiedad y responsabilidades de la servidumbre de acceso a Redline Development, LLC, a cambio de la suma indicada aquí. Asentí. El dinero ni siquiera era lo importante. Evan me pagaba lo suficiente para empezar de cero 2 veces, pero no se trataba de enriquecerse. Se trataba de asegurarme de que Sofía y su familia entendieran que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias conllevan intereses compuestos. Señor Ross, entiende que acepta la plena propiedad y todas las responsabilidades asociadas de la propiedad descrita en esta servidumbre. Por supuesto, dijo Evan, y su sonrisa era de esas que deberían haber venido con una advertencia. Redline Development cuenta con amplia experiencia en la gestión de caminos de acceso privados. Creemos en la gestión integral de propiedades. El papeleo en sí fue sorprendentemente sencillo para algo que estaba a punto de revolucionar el mundo de la familia Mercer. Unas cuantas firmas, unas iniciales, un par de declaraciones de testigos del misterioso personal administrativo de la señora Henderson, que se materializaron el tiempo justo para garabatear sus nombres y desaparecer de nuevo. Pero el momento clave, el que lo oficializó todo, fue cuando la señora Henderson levantó el sello notarial y lo estampó sobre el documento de transferencia con la firmeza que habría enorgullecido a un juez. Clac. Así, sin más,
Daniel Cross dejó de ser el dueño del sustento de la familia Mercer. Ese honor ahora pertenecía a Redline Development, LLC, y todos los que conocían la reputación de Evan entendían exactamente lo que eso significaba para quienes dependían de su generosidad. «Felicidades, caballeros», dijo la señora Henderson, deslizando los documentos sellados por su escritorio como si estuviera repartiendo cartas en el juego de póker más caro del mundo. «La transferencia está completa y es legalmente vinculante». Evan me estrechó la mano, y su apretón era tan firme que podía cascar nueces. «Un placer hacer negocios contigo, Danny. Creo que este acuerdo será muy beneficioso para todos los involucrados». Con todos, claro que se refería a él. Los Mercer estaban a punto de descubrir que su nuevo casero tenía ideas muy diferentes sobre la cooperación vecinal que el anterior. El dinero llegó a mi cuenta privada, la que Sofía desconocía, incluso antes de que saliéramos del edificio. Limpio, electrónico y completamente invisible para cualquiera que pudiera estar monitoreando nuestras finanzas conjuntas en busca de activos ocultos. Evan era sumamente eficiente a la hora de hacer desaparecer los problemas y materializar las ganancias. Al salir de esa oficina, me sentí más ligero que en años. No por el dinero, aunque era un buen detalle, sino porque por fin había dejado de ser víctima de los juegos de los demás y había empezado a jugar por mi cuenta. Y mi juego apenas estaba empezando. ¿Sabes lo que dicen de la mejor venganza? Se sirve fría, con un acompañamiento de documentación legal y un toque de sorpresa total. 3 días después de que ese hermoso sello notarial saliera en el periódico, Evan Ross demostró por qué era el tipo de empresario capaz de convertir un apretón de manos en una adquisición hostil y hacer que pareciera un servicio público. No estuve allí para verlo. De hecho, estaba sentado en mi apartamento de Riverton tomando café y leyendo el periódico matutino como cualquier otro martes, pero me enteré por 3 fuentes diferentes antes del mediodía. Los pueblos pequeños son así. Las noticias corren más rápido que los chismes en una reunión social, sobre todo cuando se trata de alguien que está siendo perjudicado por circunstancias que nunca previó. La primera señal de problemas llegó alrededor de las 7 de la mañana cuando Jimmy Martínez, el conductor de Harwell Feed Supply, llegó a Mercer Pharmaxer Road en su camión de reparto habitual, tarareando una canción country y probablemente pensando en nada más complicado que su próxima pausa para el café. Jimmy llevaba casi 5 años haciendo el mismo recorrido 2 veces por semana, conocía cada bache y curva de ese camino de grava como si fuera su propia entrada. Excepto que esta mañana, algo le bloqueaba el paso, algo que definitivamente no estaba allí el viernes. Una puerta. No es una puerta cualquiera, claro, sino una enorme barrera de acero que parecía la de una instalación militar o una prisión de máxima seguridad. El tipo de puerta que envía un mensaje más fuerte que un megáfono. Esto es propiedad privada y no son bienvenidos aquí. De 3 metros de altura, sólida como una bóveda de banco, y pintada de ese particular tono gris industrial que denota un asunto oficial, sin excepciones. Pero lo realmente llamativo no era la puerta en sí, sino lo que estaba junto a ella. Un guardia. Un ser humano real con una chaqueta de seguridad negra, con un desarrollo de línea roja cosido en la espalda en letras tan grandes que se podían leer desde el espacio. El tipo parecía sacado de un catálogo llamado Intimidating Security Personnel Monthly, con complexión de linebacker, rostro de granito tallado y una actitud que sugería que lo habían contratado por su capacidad de decir que no en 17 idiomas diferentes. Jimmy, un tipo razonable que probablemente nunca se había topado con un guardia de seguridad privado fuera de un centro comercial, pensó que debía de haber algún error. Quizás obras de construcción. Quizás alguna inspección del condado. Quizás solo fue una broma pesada y elaborada que se salió de control. Mañana, Jimmy gritó por la ventanilla de su camioneta, con esa sonrisa amable que solía ayudarle a superar los pequeños inconvenientes. Tengo una entrega para la granja Mercer. La rutina habitual de los martes. El guardia consultó un portapapeles como si revisara la lista de invitados de una discoteca exclusiva. Hojeó un par de páginas con una lentitud deliberada que sugería que era muy minucioso o que disfrutaba mucho de su influencia. Camino privado, dijo finalmente el guardia, con la voz cálida de una auditoría fiscal. Nuevo propietario. ¿Quiere usar este camino? Pagas el peaje o te das la vuelta. Jimmy se rió, porque, ¿qué más haces cuando alguien te dice que la carretera que has usado gratis durante media década de repente cuesta dinero? Vamos, hombre.
Es una broma, ¿verdad? Esta carretera ha estado aquí desde siempre. Nadie es dueño de una carretera. Pero el guardia no se reía. Ni siquiera sonreía. Me quedé allí parado como un monumento a la inflexibilidad burocrática, con el portapapeles en la mano y la autoridad irradiando por cada poro. Señor, esta calle pertenece a Redline Development desde ayer. Los registros del condado lo confirman. Si quieres continuar, son $50 para vehículos comerciales. $50. Para un tramo de grava de 3 kilómetros que probablemente costaría menos construir en primer lugar. Pero a Jimmy Martínez no le pagaban lo suficiente para negociar con los policías de alquiler, y desde luego no estaba autorizado a empezar a pagar peajes que su empresa nunca había presupuestado. Así que hizo lo que cualquier repartidor sensato haría, llamó a su despachador. Le explicó la situación en términos que probablemente violaban varias normas de la FCC y esperó. Instrucciones que nunca llegaron porque nadie en Harwell Feed Supply tenía ni idea de qué estaba pasando. Mientras tanto, la noticia ya se extendía por la red de comunicación rural, que funciona más rápido que la fibra óptica y con el doble de eficiencia. A las 8:30, medio condado sabía que algo raro estaba sucediendo en casa de los Mercer. A las 9, el propio Richard Mercer recorría la calle con sus botas de trabajo, con el aspecto de alguien que acaba de descubrir que la ley de la gravedad ha sido anulada sin su permiso. Ahora bien, Richard Mercer no estaba acostumbrado a que le dijeran que no en su propiedad. 3 generaciones de Mercer habían trabajado esa tierra, construido esa granja desde cero, sobrevivido a sequías, inundaciones y desplomes del mercado que habrían arruinado a hombres menos favorecidos. La idea de que un gamberro con chaleco de seguridad le dijera que no podía usar su propio camino era tan bienvenida como una factura de impuestos en la mañana de Navidad. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Richard, señalando la puerta como si fuera un insulto personal a sus antepasados. El guardia, para su crédito, ni se inmutó. Probablemente lidiaba con propietarios enfadados como parte de su trabajo habitual. Señor, la carretera ahora pertenece a Redline Development. Los registros del condado lo confirman. ¿Desea acceder? Deberá hablar con la administración para abrir una cuenta. Según los registros del condado, la cara de Richard se estaba poniendo de ese tono rojo particular que sugería que su medicamento para la presión arterial estaba perdiendo la batalla. Este camino ha pertenecido a mi familia durante décadas. No según el acuerdo de servidumbre que consta en el expediente, señor. La carretera se compró legalmente al anterior dueño hace 3 días. Todo se transfirió y registró correctamente. Y fue entonces cuando Richard Mercer se dio cuenta de que su ira no significaba absolutamente nada ante la documentación legal. Todos esos años asumiendo que la posesión era el 90% de la ley, todas esas suposiciones sobre cómo funcionaban las cosas en el mundo real, se derrumbaron como un castillo de naipes en medio de un huracán. El guardia le entregó una tarjeta de presentación con la misma cortesía profesional que se esperaría de un director de funeraria. Le conviene llamar a este número para acordar el pago. Que tenga un buen día, señor. Por primera vez en su vida adulta, Richard Mercer no tenía electricidad. Y en algún lugar de un apartamento destartalado en Riverton, yo empezaba a sonreír. Hay algo casi bíblico en ver a una familia orgullosa caer de rodillas por un papel que nunca se molestaron en leer. Esa noche, mientras estaba sentado en mi apartamento de Riverton comiendo comida china para llevar y viendo repeticiones de viejas comedias, el clan Mercer se reunía para lo que probablemente sería la reunión familiar más importante en 3 generaciones de agricultores. Yo no estaba allí, obviamente. Mi invitación al drama familiar de Mercer fue revocada para siempre en el momento en que Sofía decidió que prefería la compañía de alguien más a la mía. Pero los pueblos pequeños son como peceras, y cuando tienes suficientes amigos que trabajan en el restaurante, la gasolinera y la oficina del secretario del condado, oyes cosas. Muchas cosas. A veces, más de lo que uno quiere saber. La sesión de emergencia tuvo lugar en el comedor de la casa de campo, esa gran mesa de roble que probablemente había albergado todas las decisiones familiares importantes desde la administración de Eisenhower. La misma mesa donde trinché el pavó de Acción de Gracias hace apenas 6 meses, cuando creía que era parte de la familia en lugar de una simple conveniencia temporal con una cuenta bancaria saneada. Richard Mercer presidía la mesa como un general que inspeccionaba un campo de batalla donde todas sus tropas acababan de rendirse.
El hombre que había dedicado toda su vida adulta a resolver problemas con trabajo duro y tenacidad se enfrentaba a un problema que no se podía solucionar con un tractor y esfuerzo. Su esposa, Margaret, estaba sentada a su lado, esa dulce mujer que siempre me había tratado como al hijo que nunca tuvo, retorciéndose las manos y con cara de que alguien le acababa de decir que el mundo se acababa. Lo cual, desde su perspectiva, prácticamente lo era. Los hermanos de Sofía también estaban allí, Julian y Owen, aunque siempre los llamaba Mark y Caleb cuando todos pretendíamos ser una gran familia feliz. Julian era el mayor, el hijo responsable que se quedó en la granja y aprendió el negocio desde cero. Owen era el universitario, el que tenía el título en administración de empresas y se suponía que modernizaría la operación y los llevaría al siglo XXI. Ambos parecían preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Y luego estaba Sofía, sentada junto a la ventana con los brazos cruzados y esa expresión que antes me hacía latir el corazón, pero que ahora me recordaba todo lo que había perdido. O al menos pensé que había perdido. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando eres tú quien tiene todas las cartas en la mano. La mesa estaba completamente cubierta de papeleo, impresiones de la oficina del registrador del condado, copias del contrato de servidumbre original, fotos de la puerta que parecían un truco de magia legal. Parecía una sala de guerra, lo cual era bastante apropiado considerando que estaban a punto de descubrir que habían sido rodeados por un enemigo que desconocían. Su abogado también estaba allí, Frank Donnelly, un abogado rural de la vieja escuela especializado en negocios agrícolas que probablemente no había visto un caso tan complicado desde la administración Carter. Frank tenía el aspecto de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba completamente fuera de lugar, pero intentaba mantener la compostura profesional por el bien de sus clientes. A ver si lo entiendo, decía Julian, sosteniendo una copia del contrato de servidumbre como si estuviera escrito en jeroglíficos. ¿Daniel es dueño de nuestra carretera? ¿Cómo demonios puede alguien ser dueño de una carretera? Frank se ajustó las gafas y carraspeó como hacen los abogados cuando están a punto de dar malas noticias que les van a costar un dineral a sus clientes. Bueno, según la documentación, tu padre cedió los derechos de acceso completo al señor Cross hace 10 años a cambio de financiar las reparaciones de la carretera tras las tormentas de primavera. Recuerdo esas reparaciones, dijo Margaret en voz baja. Daniel fue muy generoso. Pensamos que lo hacía para ayudar a la familia. Estaba ayudando a la familia, gruñó Richard, pero su voz carecía de su autoridad habitual. ¿Cómo iba a saber que lo usaría en nuestra contra? Owen, el universitario con título en administración de empresas, hojeaba los registros del condado con la misma intensidad desesperada que surge al darse cuenta de que alguien a quien subestimaste te ha engañado. Este traslado a Redline Development ocurrió hace 3 días. 3 días. Justo después. Miró a Sofía, que seguía mirando por la ventana como si pudiera hacer que toda la situación desapareciera. ¿Justo después de qué?, preguntó Richard. Justo después de que Sofía le dijera que se fuera. Owen terminó, y de repente la habitación se quedó en silencio. Frank Donnelly fue quien finalmente rompió el silencio, y sus palabras resonaron en el comedor como una sentencia de muerte. El contrato es infalible, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa como si fueran pruebas en un juicio por asesinato. Esto no es robo. Esto no es un tecnicismo legal que podamos impugnar. Es completamente legítimo. No se puede deshacer. Tiene que haber algo, suplicó Margaret. Algún tipo de tribunal de familia, oh señora, esto es derecho contractual. Limpio, simple y completamente vinculante. El señor Cross tenía todo el derecho legal de vender esa servidumbre a quien quisiera. Los nuevos propietarios tienen todo el derecho legal de controlar el acceso a su propiedad. Julián dio un puñetazo en la mesa tan fuerte que hizo saltar las tazas de café. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que estamos en problemas? ¿Que una empresa de desarrollo puede bloquearnos la carretera sin que podamos hacer nada? Les digo que Redline Development ahora es dueña de su única ruta de acceso y puede cobrar lo que quiera por el privilegio de usarla. Si no pagan, no pasan. Así de simple. Por primera vez en su vida, Richard Mercer, el hombre que había superado cada crisis, capeado cada tormenta y construido un legado con solo tierra y determinación, no tenía poder. No tenía opciones. No tenía forma de arreglar lo que se había roto.
Sofía finalmente se apartó de la ventana, y me imagino que su expresión era una mezcla de pánico y comprensión. Según mis fuentes, aún no había pronunciado mi nombre, pero lo estaba pensando. Tenía que ser así. Porque por primera vez, empezaba a comprender que el chico tranquilo al que había ignorado con tanta indiferencia no era tan inofensivo, como creía. La inquietud que se reflejaba en sus ojos era solo el principio. Ya sabes que el orgullo precede a la caída. Bueno, a veces el otoño llega con una llamada desesperada a la puerta a las 11:47, y a veces con el pijama bajo el abrigo, desesperada como un perfume barato. Eso fue exactamente lo que apareció frente a mi apartamento en Riverton un martes por la noche, cuando la mayoría de la gente sensata dormía o veía la televisión a altas horas de la noche y fingía que sus vidas no se desmoronaban. He estado esperando este momento desde que me enteré de la reunión familiar por la cadena de chismes del pueblo. No se le tira una bomba nuclear a alguien y se espera que simplemente se dé por vencido y la acepte, sobre todo cuando esa persona es Sofía Mercer, una mujer que se ha pasado la vida consiguiendo exactamente lo que quería mediante una combinación de encanto, manipulación y una determinación tenaz que, con la motivación adecuada, podía mover montañas. Al principio, llamó suavemente, casi vacilante, como si esperara que no la oyera, y se decía a sí misma que lo había intentado. Pero cuando no respondí de inmediato, en parte porque saboreaba el momento y en parte porque quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a desesperarse, los golpes se hicieron más insistentes. No era precisamente una palpitación, pero definitivamente pasaba el punto de ser una visita social cortés. Me tomé mi tiempo para llegar a la puerta, en parte para hacerla esperar y en parte para prepararme para la función que estuviera a punto de ofrecer, porque no se equivoquen, esto iba a ser una función. Sofía había interpretado papeles toda su vida. La hija obediente, la esposa amorosa, la víctima inocente, y lo hacía de maravilla. Lo suficiente como para engañarme durante años, al menos. Cuando por fin abrí la puerta, verla casi me hizo reír a carcajadas. Allí estaba, la mujer que me había despedido con un cuchillo de cocina y una sonrisa burlona apenas unos días antes, de pie en el pasillo de mi apartamento secreto, con aspecto de haber pasado por una licuadora en plena crisis emocional. Su pelo era un desastre, no la perfección esmerada que solía mantener, sino un auténtico desastre, como si se lo hubiera pasado en las manos durante horas. El abrigo que llevaba encima del pijama estaba mal abotonado, y sus ojos tenían esa mirada salvaje y desesperada que surge al darse cuenta de que has calculado mal algo importante. Tú hiciste esto, dijo sin preámbulos. Ni siquiera un saludo ni un reconocimiento de que estaba frente a un apartamento que ni siquiera sabía que existía hasta hacía probablemente una hora. Ni una pregunta. Ni una acusación que dejara lugar a dudas. Un veredicto emitido con la certeza que da el atar cabos y no gustarme la respuesta. Me apoyé en el marco de la puerta, absorbiendo su desesperación como un buen vino. Esta era la mujer que creía poder jugar al ajedrez con mi vida, que asumía que era demasiado débil, demasiado tonto o demasiado enamorado para defenderme cuando decidió cambiarme por un modelo más moderno. Ahora estaba parada en mi pasillo a medianoche, con cara de que su mundo se había derrumbado, pidiéndome que lo arreglara. Me dijiste que me mudara, dije, con la voz tan tranquila y razonable como si estuviéramos hablando del tiempo. Acabo de mudarme de casa. El destello de furia que cruzó su rostro fue hermoso. Por un instante, la máscara se desvaneció por completo, y pude ver a la verdadera Sofía debajo. No la dulce campesina ni la esposa amorosa, sino la mujer calculadora que había estado jugando con las emociones de la gente durante tanto tiempo que había olvidado que otras personas también podían jugar. Pero entonces la desesperación la dominó de nuevo, y cambió de táctica con la fluidez que habría enorgullecido a un político. La furia desapareció, reemplazada por la súplica vulnerable que había usado para salir de problemas desde que probablemente tenía 5 años. Daniel, por favor. Su voz se quebró un poco, y tuve que admirar la maestría. Podemos arreglar esto. Solos tú y yo. Podemos resolver esto. No le hagas esto a mi familia. Y ahí estaba, la obra que esperaba. Apelar a nuestra historia, a los sentimientos que aún pudiera tener por ella, a la idea de que, de alguna manera, podríamos reparar mágicamente años de mentiras y traición con una conversación a medianoche en un pasillo que olía a alfombra vieja y sueños rotos. Mi familia, había dicho. No nuestra familia,
como solía decir cuando intentaba hacerme sentir incluida. Mi familia, como si nunca hubiera sido más que un huésped temporal que se había quedado más tiempo del debido. Lo cual, pensándolo bien, probablemente era exactamente como ella siempre me había visto. Lo hermoso fue verla darse cuenta, en tiempo real, de que sus trucos habituales no estaban funcionando. No me derretía al ver sus lágrimas, no me apresuraba a consolarla, no me desvivía por arreglar lo que estuviera mal y hacerla feliz de nuevo. Simplemente estaba allí de pie, tranquilo como un domingo por la mañana, viéndola actuar sin aplausos. ¿De verdad vas a destruir todo lo que construimos juntos?, lo intentó después, cambiando al ángulo de la culpa con la desesperación de quien se está quedando sin munición. No construimos nada juntos, Sofía. Yo construí algo, y tú viviste en ello hasta que encontraste algo mejor. El silencio que siguió fue de esos que te hacen consciente de lo silencioso que puede ser el mundo a medianoche. Sin tráfico, sin voces de otros apartamentos, solo el sonido del mundo cuidadosamente construido por una mujer desmoronándose a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Lo intentó una vez más, buscando la ira como si fuera un salvavidas. Se trata de esa estúpida carretera. Vas a arruinar la granja de mi familia por un pedazo de grava. No, dije, y este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de decir la frase que llevaba días ensayando. Se trata de que crees que podrías tirarme como basura y desaparecería sin hacer ruido. Se trata de consecuencias. Pude ver su mente dando vueltas, buscando un ángulo, un enfoque que le permitiera conseguir lo que quería. Pero por primera vez en su vida, Sofía Mercer se había topado con alguien a quien no le impresionaban sus lágrimas, a quien no se dejaba llevar por su encanto y a quien no le interesaba ser su red de seguridad cuando sus otros planes fracasaran. Buenas noches, Sofía, dije, y volví a mi apartamento. Cerré la puerta. El silencio que siguió le dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba fanfarroneando. No estaba negociando. No iba a volver a salvarla. Ya terminé. Hay una satisfacción especial al ver cómo tus planes, cuidadosamente trazados, se desarrollan exactamente como los diseñaste. Es como ver a un equipo de demolición derribar un edificio a cámara lenta. Controlado, preciso y absolutamente devastador. Para la segunda semana del programa de gestión de carreteras de Redline Development, la familia Mercer ya estaba experimentando de primera mano lo que se sentía estar en el lado equivocado de la influencia legal. Y déjenme decirles, la vista desde mi apartamento en Riverton era espectacular. La belleza de la operación de Evan no residía en el gesto dramático. Cualquier idiota rencoroso podría haber volado un puente o bloqueado una carretera con maquinaria de construcción. No, el verdadero arte residía en la lenta y metódica presión que hacía que cada día fuera un poco peor que el anterior. Como una tortura de agua para todo un negocio familiar. Empezó con los camiones de reparto. Jimmy Martínez, de Harwell Feed Supply, intentó negociar solo una vez con el guardia de la entrada, ofreciéndose a compartir el peaje de $50 con la granja, pagarlo él mismo, cualquier cosa con tal de que su ruta funcionara sin problemas. Pero Evan había entrenado bien a su gente. Sin excepciones. Sin tratos. No hay compasión por relaciones largas ni por situaciones difíciles. Paga por adelantado o da la vuelta. Punto. Así que Jimmy dejó de venir. Y cuando Jimmy dejó de venir, el ganado empezó a ponerse nervioso, porque su horario de alimentación habitual se fue al traste. Cuando el ganado se puso nervioso, la producción de leche bajó. Y cuando la producción de leche bajó, las cooperativas lecheras empezaron a cuestionar seriamente si los Mercer podrían mantener los plazos de entrega acordados. Pero eso fue solo el principio. Los camiones de grano fueron los siguientes. Estos enormes camiones de 18 ruedas que aparecían 2 veces al mes para transportar la cosecha de maíz y trigo de la granja. Los camiones que convertían las cosechas en dinero y mantenían a flote toda la operación. Solo que ahora esos conductores se enfrentaban a un peaje de $100 por trayecto para vehículos comerciales. Y de repente, el contrato de granos de Mercer dejó de ser tan rentable como antes. La mayoría de las compañías de transporte simplemente retiraron a los Mercer de sus rutas sin hacer mucho ruido. Demasiados problemas. Demasiada incertidumbre. Demasiadas granjas que no incluían cargos sorpresa ni guardias de seguridad.
Negocios son negocios. Y los negocios no tienen tiempo para los dramas familiares ajenos. Las cosechas empezaron a pudrirse en los campos porque no había nadie que las recogiera. Hectáreas y hectáreas de maíz y soja en perfecto estado se estaban poniendo marrones mientras Richard Mercer, de pie junto a la ventana de su cocina, veía cómo se descomponía el trabajo de su vida en tiempo real. El olor por sí solo probablemente bastaba para llevar a cualquiera a beber. Si Richard no hubiera empezado ya a beber más fuerte de lo habitual. Pero Evan no había terminado. Oh, no. El hombre apenas estaba calentando. La segunda semana trajo consigo los cambios de temporada. Una estructura de tarifas adicionales que, de alguna manera, encontró nuevas maneras de exprimir el dinero de cada viaje por esa puerta. Evaluaciones de impacto ambiental que requerían documentación adicional. Tarifas estacionales de mantenimiento de carreteras que entraban en vigor justo cuando se suponía que comenzaba la temporada de cosecha. Recargos de seguridad porque, al parecer, el tráfico regular de la granja representaba un posible problema de seguridad que requería vigilancia adicional. Las tarifas seguían subiendo como un termómetro en el infierno. De $50 a $75. $75 se convirtieron en $100. Se aplicaron cargos adicionales a los vehículos comerciales. El acceso de fin de semana tiene un costo adicional. Y Dios no quiera que tuvieras que hacer un viaje de emergencia. Esa estructura de tarifas era completamente diferente, lo que hacía que el robo en la carretera pareciera una oferta especial de luz azul. Los trabajadores empezaron a desaparecer después. Manuel Gutiérrez, quien llevaba 15 años trabajando en la granja Mercer, calculó el peaje diario que tendría que pagar solo para ir a trabajar y encontró trabajo en Henderson Place, a 32 kilómetros al sur. María Santos, quien se encargaba de la contabilidad y la oficina, decidió que un viaje de 40 minutos no valía la pena cuando podía trabajar en la tienda de alimentos del pueblo por casi el mismo sueldo. Uno a uno, las personas que mantenían la granja funcionando simplemente dejaron de ir. No se les puede culpar. Nadie quiere pagar por el privilegio de ir a trabajar, sobre todo cuando hay muchos otros trabajos que no requieren una entrada diaria. Al final de la segunda semana, Richard Mercer estaba perdiendo dinero tan rápido que probablemente se podía oír cómo se esfumaba a 3 condados de distancia. El hombre que había dedicado toda su vida a construir algo sólido y permanente lo veía desaparecer como la capa superficial del suelo en una inundación primaveral, y no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. Fue entonces cuando empezaron las medidas realmente desesperadas. Richard pidió una segunda hipoteca sobre la granja, esa hermosa casa antigua que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones, solo para pagar los peajes diarios y mantener algo parecido a la operación. El hombre estaba literalmente apostando la casa de su familia con la esperanza de sobrevivir a cualquier juego que se estuviera jugando con su sustento. Pero Evan estaba en esto a largo plazo, y cada vez que Richard conseguía reunir el dinero suficiente para mantener la granja a flote una semana más, la estructura de tarifas se ajustaba misteriosamente para adaptarse a la nueva realidad. Tarifas más altas, cargos adicionales, formas más creativas de convertir la necesidad en ganancias. Los compradores empezaron a retirar sus contratos. La cooperativa lechera, el elevador de granos, la casa de subastas de ganado. Todas esas relaciones comerciales que habían tardado décadas en construirse empezaron a evaporarse como el rocío de la mañana. Nadie quería lidiar con la incertidumbre, los costos adicionales ni la pesadilla logística de intentar hacer negocios con una granja que podría o no ser accesible en cualquier momento. Pasé por delante de la granja solo una vez durante este periodo, manteniéndome bastante alejado de la carretera comarcal donde nadie me vería ni a mí ni a mi camioneta. El sitio era todo lo que esperaba y mucho más. Los remolques de reparto permanecían inactivos en la granja como barcos abandonados. Cajas de productos se apilaban cerca del granero, sin vender y probablemente invendibles. El equipo que debería haber estado funcionando permanecía silencioso e inutilizado. Todo el lugar parecía un negocio que moría lentamente desde dentro, privado de las conexiones y relaciones que lo hacían viable. Como ver morir un árbol de raíz, todo parecía normal desde la distancia, pero se podía ver cómo se extendía la decadencia si se sabía qué buscar. ¿Y lo mejor? Nada de eso era ilegal. Cada tarifa, cada cargo, cada obstáculo era una práctica comercial completamente legítima.
Redline Development simplemente ejercía sus derechos de propiedad como propietarios responsables, asegurándose de que su camino privado estuviera bien mantenido y protegido. Todo esto ocurrió sin que yo pisara la propiedad de Mercer, sin infringir ninguna ley, sin darles ningún blanco contra el que dirigir su ira, salvo las consecuencias perfectamente legales de sus propias suposiciones. Fue elegante. Fue efectivo. Y apenas estaba empezando. Hay algo casi poético en el momento en que todo lo que has orquestado con tanto cuidado alcanza su clímax, como ver caer la última ficha de dominó en una reacción en cadena que tardó meses en prepararse. Estaba sentado en Rosie's Diner en Main Street, en mis asuntos y disfrutando de lo que podría haber sido el mejor café que había tomado en años, cuando el universo decidió darme la confirmación definitiva de que se había hecho justicia con un toque de irónica perfección. El restaurante era uno de esos clásicos locales de pueblo que parecían congelados en el tiempo alrededor de 1955 y me sentía inmensamente orgulloso de ello. Cabinas de vinilo rojo, suelo a cuadros blancos y negros, y una gramola que aún reproducía discos de verdad si le metías suficientes monedas. El tipo de sitio donde las camareras te llamaban Ann, y el café venía con rellenos gratis y una generosa ración de chismes locales. Había estado viniendo allí todas las mañanas durante la última semana, en parte porque el café estaba realmente bueno y en parte porque me daba un asiento en primera fila para ver el derrumbe a cámara lenta de todo lo que la familia Mercer había construido durante 3 generaciones. Los restaurantes de pueblos pequeños son como centros de intercambio de información. ¿Quieres saber qué pasa realmente en la vida de la gente? Te sientas en una mesa de la esquina y escuchas las conversaciones que flotan a tu alrededor como el humo de una parrilla. Esa mañana en particular, estaba preparando mi segunda taza y leyendo el patético intento de periodismo de verdad del periódico local, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto que me hizo sonreír más que a un ganador de la lotería. Era de Tommy Hendricks, un chico que conocía desde la secundaria y que ahora trabajaba en la oficina del sheriff del condado. Tommy siempre había sido un chismoso, de esos que coleccionan los dramas de los demás como si fueran cromos de béisbol, y tenía un don para estar en el lugar preciso y escuchar las conversaciones equivocadas. El mensaje era breve, dulce y absolutamente perfecto. Richard irrumpió en casa de Sofía gritando, ¿sabes lo que acaba de hacer? Pensé que te interesaría saberlo. Me quedé mirando el mensaje durante unos buenos 30 segundos, dejando que todas sus implicaciones me inundaran como un rayo de sol en una mañana fría. Porque esa sola frase me decía todo lo que necesitaba saber sobre el éxito total y completo de mi venganza, cuidadosamente planeada. Richard Mercer, el hombre que me palmeó el hombro y se rió de mí por ser dueño de su camino, el patriarca que pasó toda su vida al mando del destino de su familia, el granjero que superó cada crisis con tenaz determinación y la inquebrantable convicción de que el trabajo duro podía resolver cualquier problema, finalmente se había derrumbado. No solo financieramente, aunque sin duda eso era parte del problema. No solo profesionalmente, aunque ver cómo se desmoronaba el trabajo de su vida probablemente había sido bastante devastador. No, Richard se había derrumbado de la forma más radical posible. Por fin había descubierto quién era el responsable de destruir todo lo que había construido, y no podía hacer absolutamente nada al respecto. Tomé un sorbo lento de mi café y me miré en la oscuridad, viendo algo que no había visto en años. Satisfacción genuina. No la victoria vacía de la venganza, sino la profunda satisfacción que surge al ver cómo el universo finalmente te favorece. Lo bonito estaba en el momento oportuno. Richard probablemente había pasado semanas intentando encontrar la manera de luchar contra el desarrollo urbanístico de la zona roja, investigando opciones legales, tal vez incluso contratando abogados o consultores adicionales para encontrar algún resquicio legal, algún ángulo, alguna forma de recuperar lo que le habían arrebatado. Probablemente se había convencido de que esto era solo un negocio, mala suerte, el tipo de catástrofe fortuita que a veces afecta a las granjas familiares. Pero entonces algo encajó. Quizás por fin había elaborado la cronología. La venta de autos ocurrió pocos días después de que Sofía me echara. Quizás alguien mencionó haberme visto por la ciudad cuando se suponía que me había ido para siempre. Tal vez simplemente sumó 2 y 2 y finalmente obtuvo 4 en lugar de las ilusiones con las que había estado sobreviviendo. Fuera como fuese, Richard Mercer finalmente se dio cuenta de que la crueldad casual de su hija le había costado todo, que el yerno callado al que probablemente apenas había notado,
El empresario que había sido generoso con su dinero y educado en las cenas familiares. Llevaba una década considerando la opción nuclear y finalmente había decidido usarla. El grito del que Tommy me había escrito no era solo de ira. Era el sonido de un hombre al darse cuenta de que alguien a quien nunca se había molestado en considerar una amenaza lo había superado. Era el sonido de un padre que comprendía que el egoísmo de su hija había destruido no solo su matrimonio, sino 3 generaciones de legado familiar. Podía imaginarme la escena a la perfección. Richard irrumpió en casa de Sofía, probablemente todavía cubierto de tierra de granja y oliendo a desesperación, con la cara roja de furia e incredulidad. Quizás llevaba en la mano la última factura de Redline Development, una orden de ejecución hipotecaria del banco o simplemente el peso aplastante de ver cómo todo se desvanecía, día a día. ¿Sabes lo que acaba de hacer? No, ¿sabes lo que hizo Daniel? ¿O sabes lo que pasó? ¿Pero sabes lo que acaba de hacer? Como si mi nombre se hubiera vuelto demasiado doloroso para pronunciarlo en voz alta. Como si reconocer mi existencia hiciera la realidad de la situación demasiado real para soportarla. Y Sofía, probablemente sentada allí en la cocina, donde me había despedido con tanta confianza despreocupada, entendiendo por fin que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias vienen con un interés compuesto calculado tras años de dar a alguien por sentado. Terminé mi café con la calma deliberada que nace de la certeza absoluta. La guerra había terminado. No solo había sido ganada, sino que había terminado de forma definitiva. La familia Mercer jamás se recuperaría de esto. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni como una unidad que una vez fue orgullosa, poderosa y segura de su lugar en el mundo. Pasarían el resto de sus vidas recordando este momento. Recordando el día en que la sonrisa de Sofía les costó todo. Recordando la mañana en que el yerno callado, al que nunca habían apreciado del todo, demostró que las aguas tranquilas son más profundas de lo que nadie imaginaba. Dejé una propina de $5 en la mesa, más de lo que valía el café, pero me sentí generoso y salí del restaurante de Rousey sabiendo que no tendría que volver a verlos. Habían terminado y yo era libre. Sofía pensó que podría borrarme con un cuchillo de cocina y unas palabras hirientes. En cambio, yo borraría su mundo entero, silenciosa, legal y permanentemente. Fin del juego.